Recomiendo que estamos aquí en el Sanatorio Santa Fe y en este caso para hablar de lo que tiene que ver con la telemedicina y para que que sepamos, no solamente yo, sino que el que está del otro lado y para que toda la región lo pueda poner en práctica, vamos a conversar con los doctores. Antonio Salem, gracias por recibirnos. Gracias a vos, Maxi, como siempre. ¿Qué es esto de la telemedicina, esta nueva propuesta que trae el Grupo Santa Fe? Bueno, en realidad telemedicina es cualquier contacto que pueda tener un médico con un paciente, en este caso, para resolver alguna situación puntual. Se puede hacer por teléfono, por chat, por computadora, cualquier cosa donde no estén las dos personas en el mismo lugar, se puede considerar telemedicina. Lo que nosotros estamos incorporando actualmente es el servicio de consulta por telemedicina con todas las características necesarias desde lo legal para que esto sea adecuado al momento que estamos viviendo. ¿Y cómo es el sistema y el mecanismo de estas consultas? Bueno, el mecanismo en realidad, puntualmente el paciente tiene que pedir una consulta a un teléfono determinado que ya le vamos a estar informando y el médico en uno de los consultorios del sanatorio, en su computadora y con la historia clínica que usamos habitualmente, recibe un link, el mismo que el paciente, que lo abren y se encuentran, en vez de personalmente en el consultorio, a través de una cámara, o sea que es una videoconferencia que se transforma en telemedicina. Exactamente. Y con esto ¿qué es lo que trata el sanatorio de hacer? Primero que nada, acercarse al paciente. Pensá que en un momento como este, con la pandemia encima nuestro, la posibilidad de poder resolver consultas, no todas, después te explico cuáles son las que se pueden resolver por este medio y algunas que no, hacer que el paciente no tenga que acercarse necesariamente a la institución. Algunos pacientes que necesitan estar en aislamiento de manera obligada y tienen algún síntoma, alguna situación a resolver, incluso síntomas relacionados a enfermedades respiratorias, pueden hacerlo sin moverse de su casa, simplemente con un celular, comunicándose con el sanatorio y lo va a atender el mismo profesional que lo atendería si se acercan hasta aquí. De forma presencial. De forma presencial, exacto. Y también, muy importante para el sanatorio, independientemente de la situación actual que estamos viviendo, nosotros tenemos un área de influencia muy grande que va principalmente a todo el norte de la provincia. Recibimos pacientes que viajan más de 500 kilómetros para hacer una consulta y muchas de esas consultas, la verdad, pueden ser resueltas de una manera muy sencilla, acordando la hora y teniendo todo el sistema informático necesario y el equipo médico entrenado para resolver este tipo de situaciones y de consulta a distancia. Doctora, tengo a mi hijo que está con fiebre y siempre yo con mi mujer tengo siempre esa lucha dialéctica en la cual decimos, bueno, ella me dice, vamos a llevarlo al sanatorio, mira que tiene fiebre, y yo le digo, bueno, vamos a esperar 48 horas a ver si sigue con la fiebre. Digo, es para estas cosas, para estas cuestiones, digamos, para qué situaciones, por ejemplo, para que la gente que está del otro lado lo pueda tener en cuenta. Sí, siempre es necesario dejar en claro que no reemplaza la consulta médica como sería presencial en el consultorio. Uno obviamente puede despejar algunas inquietudes o síntomas como por ejemplo fiebre. Uno hace interrogatorio, un examen físico dirigido, obviamente de manera virtual, donde el paciente, por ejemplo, puede llegar a tener dolor de garganta o tos, acerca de hace cuánto tiempo tiene instaurados los síntomas. Y si nosotros consideramos que el paciente debe asistir a la consulta para hacer un examen físico más completo, se le va a informar y de esa forma, digamos, hacer un buen control de los síntomas. Más exhaustivo. Exactamente. Pero, por ejemplo, fiebre, sin foco, que tenga dolor de garganta o tos, se indaga bien sobre esos síntomas, la duración, digamos, del periodo de tiempo que lleva ese cuadro y se puede, digamos, medicar de manera, digamos, empírica hasta ver
siempre dando las pautas de alarma hasta ver cómo evoluciona el paciente. Es una forma práctica y sencilla de solucionar algunos síntomas, como por ejemplo el dolor de cabeza, la tos, la fiebre, los síntomas gastrointestinales como la diarrea o los vómitos, pero siempre dejando en claro que ante cualquier inquietud o duda se acerque obviamente a la consulta. Maxi, hay dos temas a tener en cuenta. Primero, lo que es la consulta de alguna patología aguda, que son las que nombraba recién Victoria, donde es muy importante entender que muchísimas de ellas se pueden resolver con una buena anamnesis, esto es, haciendo buenas preguntas y siguiendo un flujo con criterio diagnóstico, pero hay que saber que principalmente para estas patologías, en cualquier momento el médico puede decir esto no lo puedo resolver por una consulta tenés que venir, tenés que venir porque necesitamos más que solamente vernos pantalla con pantalla. Y después muy importante la telemedicina para el tratamiento de las enfermedades crónicas, que es donde yo más desarrollo mis prácticas, porque imagínate que hay pacientes que yo conozco de hace muchos años, que ya los he examinado, que realmente sé cuál es la situación del paciente y muchas veces es revisar un laboratorio, ajustar una medicación, agregar una pastilla más y en esas situaciones la verdad que es muy útil, no así en la patología crónica para las primeras consultas. Uno necesita tener un primer contacto con el paciente, conocerlo, revisarlo y recién ahí después uno puede continuar con teleconsulta en las enfermedades crónicas. Pero hoy diría que apuntamos más que nada al principio de este proceso. Yo iba a decir al chequeo, digamos, al que va todos los meses regularmente, hacerse un chequeo, digo, ahorrarse ese paso de tener que ir, digo, ya sea por el mismo miedo, porque ser una persona de riesgo, digo, y hacerlo directamente por estas teleconferencias. Exacto. Nosotros teníamos el proyecto desde el año pasado de avanzar en la telemedicina, por diferentes situaciones priorizamos otros proyectos. Y bueno, la pandemia, como todo lo que es teletrabajo, teleeducación y demás, aceleró los procesos, pero bueno, sí te puedo decir que hoy en día somos la única institución que tiene un servicio real de telemedicina con un sistema adecuado para esto, porque no es solamente conectarme por WhatsApp con el paciente. Digo, tenés que tener toda la historia clínica de la persona, digo, ahí en el momento. La historia clínica, la seguridad que tiene que tener el contacto con esa persona de punta a punta, no puede haber ninguna filtración. Acordate que la seguridad en esto es fundamental de la historia clínica, la privacidad que tiene que tener el paciente se tiene que hacer en un lugar adecuado, en un consultorio, no está bueno hacerlo en el patio de la casa. Un médico no tiene que estar en el patio de la casa resolviendo esto, así que bueno, todo eso se tuvo en cuenta y hoy estamos en condiciones de decir que podemos hacer telemedicina de la manera adecuada. Claro, digo, con el mayor profesionalismo, digo, y en el momento adecuado, porque es como decís vos, Tono, digo. Aparte de implicancias legales. Sí. Todo esto. Sí, porque además digo, desde dar una receta, uno mientras está hablando, viendo la historia clínica de la persona, digo, hace que le da un marco de seriedad y de profesionalismo, que es lo que tendría que hacer realmente. Exacto. Exactamente. Gracias por estos minutos, No, y felicitaciones. Gracias. Porque que estén en la vanguardia en este sentido, y que además le brinden este servicio a toda la gente de la región, para que vengan y para que no tengan que venir, puedan hacerlo desde sus casas, le genera hasta un mayor grado de confianza por parte de cada uno de los pacientes con el Grupo Santa Fe. Sí, sin duda. El objetivo es ese, acercarnos a los pacientes. Y qué mejor que con las telecomunicaciones hoy en día. Gracias por estos minutos. Gracias a vos. Así que bueno, parte de las nuevas innovaciones y transformaciones que hace el Grupo Santa Fe, en este caso acercando y generando aún más y reforzando lo que son las comunicaciones y el contacto entre el paciente y en este caso la institución como es el Grupo Santa Fe. Aquí en este caso en lo que son las instalaciones que tiene el Sanatorio Santa Fe, lo recomiendo.